Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letisier, el podcast en el que descubrirás esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas. Vuelven las entrevistas a Quiero ser como Letisier y lo hacen con un invitado muy especial, como es Jorge Otero. Siempre que tengo invitados en el podcast, hay un poco de nervios antes de empezar. Que todo vaya bien técnicamente, que se grabe la charla, ese tipo de cosas. Si algo me ha dado esta etapa en el mundo del podcast, es que todos los que han pasado por aquí, con su forma de ser cercana y accesible, han hecho posible que la experiencia haya sido maravillosa. Y espero que vosotros hayáis disfrutado al menos tanto como yo. Así que, si te gustan estas entrevistas y las experiencias que nos cuentan nuestros invitados, déjanos 5 estrellas, de verdad. Nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. ¡Empezamos! ¿Quieres ser como Letisier? Alguien dijo una vez aquello de que hay futbolistas que se recuerdan por un gol y otros que se recuerdan por una manera de estar en el campo. Jorge Otero pertenece a este segundo grupo. El magnífico futbolista gallego, lateral de largo recorrido, era de los que entendían el oficio como una forma de compromiso, de los que no necesitaban focos para ser importantes. Formado en el fútbol gallego, Otero se hizo profesional en el Celta de Vigo, donde construyó buena parte de su identidad futbolística. En Balaidos aprendió que el fútbol no siempre premia al que más brilla, sino que mejor sostiene al equipo. Temporadas de regularidad, de trabajo constante, de entender el juego desde la responsabilidad. Ese camino le llevó después a Valencia, a Sevilla, para jugar en el Betis, y al Atlético de Madrid. Un club distinto, con otra presión y otro pulso emocional. Después cerraría su carrera en el Elche. Distintos entrenadores, distintas formas de entender un fútbol, el de los 90, muy distinto al actual. Jorge Otero también fue internacional con la selección española, formando parte de una generación que compitió en una época compleja, cargada de expectativas y de constantes desilusiones. Estuvo presente en el Mundial de Estados Unidos en 1994 y en la Eurocopa del 96, disputada en Inglaterra. Hoy, lejos de los estadios de Primera División, su historia sigue hablando de una forma de entender el fútbol, profesional, honesta y profundamente humana. Hola Jorge, bienvenido a Quiero ser como Letisier para charlar un ratito de fútbol. Hola, ¿qué tal? Encantado, un placer estar contigo. El placer es mío, la verdad hemos estado charlando ahora un ratito y yo me lo he pasado pipa. Espero que estés cómodo y que te lo pases bien. Sí, hombre, no tengo ninguna duda. Vale, para empezar, por el principio, ¿tú cómo empezaste a jugar a fútbol? Bueno, pues empecé como solían empezar todos los niños de mi edad, ¿no? Jugando en la calle, con 2 jerseys que hacían de portería, que nos apartábamos cuando venía un coche, y un poco así fueron mis comienzos, ¿no? Nada como ahora que ya estás con 8 años en una escuela, con unas instalaciones. No, pues yo empecé un poco en la calle como todos, y sobre los 11 años mi padrino me lleva a hacer una prueba con el Celta de Vigo. Había salido en la prensa los niños entre estos años de nacimiento, sí. Pues va. Y ahí, bueno, pues me llevó mi padrino ahí, y así fue como fue mi comienzo en esto del fútbol, ¿no? ¿Tenías que hacer muchos kilómetros desde
tu casa en Nigrán a donde tenías que entrenar con el Celta? Sí. Pues yo tendría que hacer sobre 25 o 30 kilómetros. ¿No? Salía de clase, cogía un autobús a Vigo, en Vigo tenía que coger otro autobús para subir a La Madrona, donde estaba la ciudad deportiva del Celta, bueno, un campo de tierra y poco más. Y a la vuelta, pues exactamente igual, ¿no? Pues yo salía aquellas de clase a las 5 de la tarde y llegaba a casa a las 11 y media de la noche, o sea que era lo que había, como era ahora, eran los padres, ¿no? Todos, y yo estuve pendiente de llevar a mi hijo a entrenar, a buscarlo, a llevarlo al partido, en aquella época alguna vez me llevaban, pero muy pocas veces y te tenías que buscar la vida haciendo todo esto, bueno, unos recuerdos. Aventuras. Sí, unas aventuras y unos recuerdos inolvidables, por supuesto, claro que sí. Uh-huh. ¿Y quién fue la primera persona, si es que hubo alguien que te dijo, igual sin darse cuenta, ¿no?, que tú puedes llegar lejos? Pues no, yo creo que nadie me dijo, yo me acuerdo, empecé ya como decía, ¿no? Con 11 años y yo, claro, empiezas con 11 años, 12, 13, 14, joder, yo todos los compañeros que tenía a mi lado decía, joder, es que regateaban, le pegaban al balón, joder, dices, guau, bueno, pero bueno, de esto que poco a poco yo sí que era muy insistente, ¿no? Joder, físicamente era un jugador muy fuerte, era rápido, era potente. Bueno, yo veía que subían al equipo, yo iba subiendo, hasta que en juveniles, bueno, acabo juveniles, aquellas era el Gran Peña, que era el filial del Real Cruz Celta, y había 4 partidos, quedaban 4 partidos con el Gran Peña, me suben, voy a jugar con el filial, y nada, bueno, pues verano, vacaciones, y me voy para casa. Y en eso un día recibo una llamada. Tenemos del Celta, pues tienes que presentarte tal, vas a hacer la pretemporada con el primer equipo. Joder, pues imagínate un chaval de 18 años, de un pueblo de Nigrán, pues que te llama, y ahí todo el mundo me decía, bueno, es que en el Celta no era habitual que un canterano llegase al primer equipo, era muy difícil. De hecho, yo estuve siendo canterano del Celta durante muchísimos años, pero y todo el mundo vas a hacer la pretemporada, pero va a ser difícil que te quedes. Bueno, pero yo no presté atención a eso. Yo lo que quería, bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad. Y así fue, ¿no? Pues llego a hacer la pretemporada y con Maguregui de entrenador, y a partir de ahí, bueno, pues imagínate mi primera temporada con 18 años y creo que jugué sobre 30 partidos, 2.500 minutos, o sea, una barbaridad, ¿no? Para un chaval con 18 años, con lo difícil que era llegar a la cantera, y ahí fue mi comienzo en el mundo del fútbol, ¿no? Hombre, hoy en día puede parecer que no es tanto, pero en aquellos años, porque tú estás en el 88. 87, 88, en la temporada 87, 88. Joder, en aquella época era muy complicado. Lo hablaba también hace poco, que pues en la época también en los 90, por ejemplo, en Italia, Totti, Del Piero, que les costó, y Totti y Del Piero son superestrellas, les costaba mucho llegar al primer equipo y tú llegaste y te consolidaste bastante rápido, ¿no? Sí, yo la verdad que me llegué, ya te digo, con 18 años, debuté en Sarriá contra el Español, ganando 0-1 con gol de Baltazar, imagínate qué debut. Y sí, y la verdad que seguí jugando, pues, una media de 30 y tantos partidos al año, y eso en Vigo y en la mayoría de muchos filiales, ¿no? Era difícil. Difícil llegar al primer equipo, nadie confiaba en que yo llegase al primer equipo porque era muy difícil por todas esas circunstancias que se habían dado durante los años anteriores, pero bueno, pues yo digamos que rompí un poco esa barrera y llegué pues ya te digo, estuve 7 años en el primer equipo, capitán, pues con una carrera importante y siendo un jugador importante, ¿no? Y que era, pues en esa época no era nada fácil, desde luego que no. ¿Y qué significaba para ti vestir la camiseta celeste del Celta?
Bueno, pues es un poco la ilusión de niño, ¿no? Que te gusta, no paraba de estar todo el día con el balón, con los amigos. Llegas, bueno, lo ves ahí tan lejano, pero tampoco era algo, no era mi obsesión, ¿verdad? No estaba. Ujú. Bueno, yo creo que se fue dando una vez que llegas a juveniles, dices, bueno, esto ya empieza a ser más serio, ya. Bueno, pues ahí te das cuenta y dices, joder, es que es lo que quería, lo que todos los chavales, los amigos quieren, ¿no? Y todos llegar a ser futbolista profesional. Bueno, pues imagínate la alegría y sobre todo porque, bueno, en esa época vengo de una familia muy humilde y eso significaba, bueno, pues un salto enorme, ¿no? Y desde luego, pues ahí fue un poco el punto donde llegué yo te digo, ¿no? Pues a jugar y a siendo un jugador, bueno, con una historia importante en el Real Cruz Celta, ¿no? Ujú. Y en esa etapa tuya de, pues eso, juveniles, cuando empiezas a dar el salto, ¿te cuidabas mucho? ¿Cuidabas mucho, yo que sé, por ejemplo, la alimentación? Que va, no eran, sí, bueno, te cuidabas, pero nada que ver con lo que puede ser hoy en día, ¿no? Bueno, entonces, pues procurabas comer pues pasta, arroz, toda la plancha, Mm. no tenías una dieta ni qué va, si es que eso era impensable en esa época. El doctor, yo me acuerdo de llegar al primer equipo y era el doctor un poco el que hacía los menús, pero Mm. desde luego en eso sí que ha dado un salto tremendo el fútbol, ¿no? Es las condiciones, bueno, aparte de las condiciones de entrenamiento, nosotros en esa época teníamos que coger un autobús para ir a entrenar a 50 Mm. kilómetros de Vigo, a 30, donde nos dejaban, donde había un campo que estaba en unas condiciones, digamos, deseables para poder jugar. Ujú. Era, era una historia que no tiene nada que ver con lo que es ahora el fútbol, ¿no? Por suerte que ha cambiado y ha cambiado para bien. Hoy todos los equipos tienen una ciudad deportiva inmejorable, todos son nutricionistas, recuperadores, masajistas, psicólogos. Bueno, yo creo que eso ha variado, ya repito, ¿no? Un cambio tremendo en las condiciones de trabajo de los futbolistas, del cuerpo técnico, de todo lo que rodea al fútbol, ¿no? Ujú. Balaídos es un estadio con carácter propio, ¿no? ¿Cómo se sentía desde dentro? ¿Te mimaban mucho por ser el chaval que ha No, salido de no, la no. cantera Ahí- o decían, no, este es no, un estuve en la matado? época. Era difícil, desde luego nada que ver bueno, Balaidos ahora es una gozada. Yo siempre digo, una vez que tengo la oportunidad cuando te entrevistan, ¿no? Digo, "Jo, es que ahora pagaría por jugar en Balaidos ahora. Es que ahora, como tiene que ser, ojo, también, ¿no? Apoyan al futbolista, a los jugadores hasta el último momento, jugadores de casa, y ahora da gusto ir a Balaidos y ver al Celta porque hay cantidad de chavales de casa, canteranos, y en mi época era todo lo contrario, ¿no? Cada vez que fallabas, pues era una pitada, bueno, era complicado también, tenías que ser, bueno, mentalmente fuerte, porque si no era complicado jugar en Balaídos delante de tu gente, donde, bueno, ya la gente iba, como digo yo, iba con el puro, y cuando fallabas un pase, que yo bueno, pues fallaba bastantes de vez en cuando, y la pitada se notaba y se escuchaba, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que forma parte. Yo me lo tomé bien, ¿no? Hombre, fastidiado porque que tu propia gente te Ya, silbe no o tiene te que. incrimine, pero no me afectó, no me afectaba para nada, ¿no? Estabas molesto, y claro, pero no más allá de que eso pudiese, bueno, pues agachar la cabeza y que no quisieses jugar, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, eso era de cabeza dura. Ujú. Y aquel vestuario del Celta al que tú llegaste, tú eras un crío, ¿no? 18 Sí, añitos. sí. ¿Cómo lo definirías? Buah, pues a una familia, y además coincide que yo llego esa temporada, hacemos una temporada extraordinaria, casi nos metemos en UEFA, bueno, y yo era un poco el niño, como bien dices, era el niño del equipo, ¿no? Y además, bueno, por mis características era un jugador
bueno, que siempre estaba dispuesto a ayudar, a sumar, nunca me escondía, ¿no? Sabes, independientemente de fuera cualquier partido con cualquier jugador, bueno, y eso hace que el equipo te acoja y que, bueno, pues con un perfil bajo llegas allí con la humildad necesaria, como, bueno, y todos, bueno, con una acogida extraordinaria, ¿no? La verdad, tengo muy, muy buenos recuerdos en esa época en el Celta, y también hubo momentos, bueno, pues con descensos, un suceso, el asesinato de Quinocho, el que era el gerente del club, el accidente de Albelo, ¿no? Que quedó tetrapléjico, bueno, todas esas situaciones que el equipo las sufrimos, y eso, bueno, te da, si cabe, todavía más fuerza y más unión, pero no, creo que es era un vestuario extraordinario, y claro, un recién llegado como yo, un chaval, y te ves ¿no? Jugando en primera división, bueno, pues eso, claro que refleja un poco la satisfacción de poder ser futbolista profesional, ¿no? Uh-huh. Y alguno de tus compañeros, me imagino, creo que es difícil, porque quedarte con un solo compañero de aquellos años tuyos en el Celta, pero ¿quién era tu compañero de batallas, de compañero del alma? ¿Con quién compartías habitación, por ejemplo? Pues habitación compartida con Pachi Villanueva, chaval que llegó al portero, que llegó al Celta con muy, muy jovencito, de Navarro. Y me estuve con él, bueno, estuve 7 años con él de compañero en la habitación, ¿no? Y digamos que era, bueno, pues con el que tenías, claro, más contacto, a pesar de que era portero, bueno, pues, pero pues en los entrenamientos, bueno, es que sí, como bien dices, es difícil quedarse con un jugador, ¿no? Pero sí que, bueno, Vicente, Mate, Atilano, jugadores que siempre me ayudaron, ¿no? y siempre estaban, bueno, para echar una mano, y también cuando había que echar una bronca también, ¿no? Lo que hablábamos antes un poco de esos jugadores que cuando alzaban la voz todo el mundo estaba con las orejas estiradas, qué va a pasar, y que no, muchas veces no hacía falta ni que el entrenador dijese algo, ¿no? Uh-huh. Con el paso de las temporadas tú te consolidas en el Celta. ¿En qué momento te dices a ti mismo, ya está, objetivo conseguido, soy jugador de primera? Bueno, pues, sinceramente nunca pensé no tuve ese pensamiento, ¿no? Yo creo que a medida pasan las temporadas, el primer año todo salió muy bien, el segundo año también, después el tercer año, bueno, las cosas no van, descendemos, bueno, jugamos el año una final de la Copa del Rey, bueno, pero te vas, ¿no? Yo no tuve esa sensación, digo, joder, estoy en la élite del fútbol español. No, para nada. Yo creo que era como con mucha naturalidad, ¿verdad? Y de hecho, bueno, ya ahora tema de contratos con agentes, representantes, en aquel momento, cuando yo llego al primer equipo, el gerente me dice, Jorge, pasa por las oficinas, tienes que firmar el contrato. Y podía ser mi sentencia de muerte, porque nada, firmas allí, tú lo que querías era jugar al fútbol en primera división, no estabas pendiente de cuánto ibas a ganar, lo que ibas a ganar. Bueno, pues que era otra época, y repito, ¿no? Pues un chaval de la cantera que llega al primer equipo, que juega, que es titular, jugador con un bagaje importante de partidos, pero en ningún momento, ¿no? Parece, ¿no? Siempre con los pies en el suelo, bueno, un tío normal, ¿eh? No, nada, claro, con la suerte de poder vivir y hacer de tu profesión lo que todos los chavales quieren, ¿no? Ser futbolista. Bueno, pues eso no me hizo perder el norte, ni muchísimo menos, ¿no? Ha habido varios futbolistas, Andrés Iniesta, Bojan Kirkic, se me viene a la cabeza, que han tenido problemas, digamos, de salud mental, ¿no? De no saber llevar bien la presión. ¿Tú cómo aprendiste? Ya me has dicho que Balaídos en aquella época te hacía duro sí o sí, ¿no? Porque ese run de cuando fallabas un pase. ¿Tú cómo aprendiste a convivir con esa presión del fin de semana? Pues con mucha naturalidad, la verdad. No, de aquella época no hay ni psicólogos, ni yo creo que ni sabíamos lo que era eso.
yo creo que te vas haciendo, no, bueno, pues, forma parte de esto, y te vas acostumbrando, la verdad. No, en ningún momento tienes esa sensación. También es cierto que yo creo que ahora los jugadores es muy difícil, ¿verdad? Jugadores jóvenes, las redes sociales, yo creo que eso no ayuda, no ayuda, y sobre todo, bueno, pues esos jugadores que puedas tener alguna pequeña duda, y que es algo mucho más habitual de lo que vemos, ¿no? Y están saliendo jugadores importantes que parece que no, que tienen todo, pero no tienen todo, ¿no? Y si la cabeza Ujú. no funciona, es un problema muy, muy grave, como así estamos viendo. Pero repito, ¿no? En mi época te quedaba acostumbrarte y morderte la lengua y seguir y tirar y seguir trabajando para intentar mejorar, pero que nada de eso me distraía ni me preocupaba. Así que no te gustaba, evidentemente, ¿no? Pues Ya. sobre todo porque estás en tu casa y que tu gente te silbe o te abuchee, no es agradable. Pero le daba pues la normalidad que sabías un poco en el mundo en el que estabas, y que eso, bueno, a mí o a otros compañeros, ¿no? Lo veías que era casi habitual, ¿no? Ujú. En el año 90 descendéis a segunda. ¿Qué pensaste en ese momento? Porque venías de 2 temporadas bastante buenas. ¿Pensaste en algún momento en cambiar de aires? ¿Hubo alguna posibilidad de salir No, de Vigo? no. Bueno, pues, para nada, ¿no? Es que en esa época no había el run run, ¿no? De ni representantes. Yo, buah, Ya. la vez que no venían a comerte la oreja, ¿no? Ya descendimos y no sé si llegó alguna oferta al club, si no, pero nada, pues afrontarlo, bueno, pues repito, ¿no? Cabreado y triste por ese descenso, y bueno, y a empezar la siguiente temporada. Es que como yo siempre digo, en el fútbol nunca pasa nada. O sea, desciendes y ¿qué pasa? Pues nada, a seguir a Mm. apretar los dientes el año siguiente para intentar subir, y pierdes un partido, ¿qué pasa? Pues nada, pues cabreados, y que pierdes la opción de sumar 2 puntos, 3 puntos para meterte arriba, para salir del pozo de primera división, pero es que el fútbol no, hay que afrontar como viene, sí, después de visto haríamos muchos cambios y no Mm. cambiaríamos, y claro, pero es que eso no vale, ¿no? Claro. Como dice un amigo mío, después de listo todo el mundo es muy listo, claro, Sí. pero la inmediatez no puedes cambiar, dar marcha atrás y rebobinar, no, en el fútbol hay que siempre mirar hacia adelante, y un poco pues esa era mi idea y mi intención, ¿no? Ujú. Volvéis a primera 2 años después de la mano de Chechu Rojo y poco a poco vais formando un equipazo. Tú mismo, Santiago Cañizares, Vicente, que ya lo has comentado, que estaba, Gudel, Salillas. Poquito a poco se va gestando un buen grupo que en el 94 os hace llegar a una final de Copa, que la perdéis por desgracia. Desde dentro, ¿cómo se vio todo aquel proceso? Bueno, pues sí, yo creo que Chechu fue aparte, bueno, yo creo que Maguregui fue el entrenador, ¿no? que me hizo debutar cuando yo llego al primer equipo. Y Chechu, yo creo que fue uno de los entrenadores con los que más aprendí, la verdad. Ujú. En esa temporada teníamos un muy, muy buen equipo que fue creciendo, como bien dices, y tan bueno que llegamos a jugar esa final, pero porque era un equipo, como te hablaba antes, ¿no? Donde lo fundamental era el equipo, donde todos tirábamos en la misma dirección, un grupo extraordinario, unos veteranos muy, muy buenos, que eso es importantísimo, y creo que vital para que un equipo funcione. Pues si tienes veteranos, pero no son trigo limpio, tienes problemas. En cambio, ahí sí que había un grupo extraordinario, y bueno, llegó un momento que dijimos, oye, que esto igual la liamos aquí, que nos metemos en la final, y el equipo fue convencido,
y que nadie apostaba por nosotros y conseguimos meternos en esa final y con muchas opciones incluso de ganar. Bueno, la mala suerte, como bien dices, pues hizo que no consiguiésemos ganar esa final. Todos estábamos, bueno, una vez que llegamos a los penaltis, todos convencidos de que esta final era nuestra. Yo creo que todavía eso nos dolió más, ¿no? Porque Cañizares en ese momento estaba a un nivel extraordinario, había parado varios penaltis en anteriores eliminatorias y todos estábamos convencidos de que esa copa se venía para Vigo, ¿no? Bueno, pues con la mala suerte de que ni paró Cañizares ninguno y Alejo, bueno, pues tuvo la mala suerte de fallar ese penalti, pero esa fue una época magnífica y que desde luego recordamos todos, siempre que empieza la Copa del Rey, ¿no? Todo el mundo, la Copa del Fútbol nos debe una, del fútbol no tiene memoria ni te debe nada, ¿no? Si, es otra temporada, otra competición, pero siempre hay mucha ilusión puesta en la Copa aquí en Vigo, ¿no? Por la Copa que jugamos nosotros contra el Zaragoza y la que volvió a jugar ese Eurocelta, ¿no? De Karpin, sí, de Mostovoy, otra vez con el Zaragoza en Sevilla. Pero curiosamente estuvimos mucho más cerca de ganar la Copa nosotros que ese equipazo, porque era un auténtico equipazo ese, ¿no? Cierto. El Celta ese de Mostovoy, Karpin, Massiño creo que también estaba por ahí. Sí, Massiño. Yo creo que el Celta no vuelve a tener un equipo como ese en la historia, ¿no? Entonces, que la mayoría de esos jugadores eran internacionales, con un nivel altísimo, y bueno, pues eso es el fútbol, ¿no? Que no consiguieron ganar esa final, donde eran claros favoritos. Estamos en el 94, ya hemos dicho, tú estabas a un nivel muy alto, y ese nivel alto tuyo hace que Javi Clemente te convoque para ir al Mundial de Estados Unidos. ¿Cómo te sentiste al ir convocado? Pues es inexplicable, sobre todo, te digo, porque yo estaba, era en esa época, estar en un Celta, que era un equipo de los pequeños, llamados de los pequeños, que estaban ahí peleando por no descender, siempre, ¿no? Ahí en la parte baja, pues que un jugador fuese a la selección, pues eso era complicado, ¿no? Era difícil. Entonces, bueno, pues no me lo creía. Cuando me llaman y me dicen, Jorge, estás convocado, digo, bueno, está bien de la coña, pero venga, vamos a otro tema, ¿no? Y pues imagínate, joder, pues digo, ¿no? Jugador del Celta al Mundial, con Zubizarreta, Salinas, Caminero, Vaquero, ¿no? Con jugadores de auténticos, de los equipos grandes de la liga, bueno, pues y la verdad, pues ahí estaba yo, sí señor, en esa convocatoria. ¿Y cómo fue un poco la concentración, el viaje? ¿Quién te tocó de compañero de habitación? Creo que era Cañizares. Cañizares, sí. Pues es que aparte, hablamos antes del grupo, ¿no? Clemente era uno de esos entrenadores donde es que siempre digo que esa selección era más un equipo que una selección, ¿no? El buen ambiente que había generado por Javi Clemente, que para eso él, no, el equipo, el grupo era algo fundamental, y la verdad que fue extraordinario. Lo pasamos francamente bien, un ambientazo en la selección, un compañerismo. Bueno, pues un mundial que yo creo que había una gran selección y donde estuvimos ahí muy cerquitas de romper el maleficio ese de cuartos que siempre perseguía a la selección, ¿no? Por ese codazo a Luis Enrique, donde el árbitro no vio, donde el linier no vio. Bueno, pues posiblemente la historia hubiese cambiado, pero pues tardó unos añitos más en cambiar y en romper esa barrera de cuartos que parece que era infranqueable para la selección española. Lo has dicho ya, Javi Clemente, como seleccionador os trataba como un equipo, pero claro, ¿qué sentíais vosotros? Porque claro, toda aquella guerra que tenían los periodistas con Clemente, yo creo más que Clemente con ciertos periodistas, ¿Cómo lo vivíais vosotros desde dentro?
Pues te digo la verdad, nosotros lo vivíamos con mucha naturalidad, porque aparte yo me acuerdo de ir a alguna rueda de prensa de Clemente y estábamos, si no estábamos todos los jugadores en la rueda de prensa, estábamos la mayoría, porque sabíamos que él, yo creo que él se sentía cómodo en ese escenario y sobre todo un poco para quitarle responsabilidad a los jugadores, para que todas las críticas y todo lo que rodeaba a la selección, y como bien dices, había muchos periodistas que iban a por la selección, que iban a por Clemente, y él en ese cuerpo a cuerpo se Le encontraba encantaba. muy cómodo, ¿no? ¿No? Y nosotros, como veías que él lo llevaba con una naturalidad tremenda, bueno, pues hasta echábamos unas risas antes de la rueda de prensa o después de la rueda de prensa. Es que, aparte, Javi, es que era, en ese sentido, bueno, tenía mucha guasa, ¿no? Y el grupo, bueno, pues estaba con el entrenador a tope, ¿no? Tío, me acabo de gastar 1,99 euros en este café. Está malísimo. 1,99 €. Con eso podrías haberte suscrito a Quiero ser como Letizier. ¿A un podcast? ¿Por el precio de un café? Exacto. 2 episodios exclusivos al mes. Historias del fútbol que no salen en los telediarios. Cracks olvidados, goles imposibles y anécdotas que solo los verdaderos futboleros entienden. ¿Y todo eso por menos de 2 euros? Eso sí que es rendimiento por inversión. Claro. Mientras tú te tomas un café, yo estoy viajando al fútbol de los 90. Vale, me has convencido. La próxima vez me salto el café y me suscribo. Por solo 1,99 € al mes. Suscríbete a Quiero ser como Letizier en iVoox. 2 episodios exclusivos cada mes. Historias del fútbol de verdad, para los que viven el balón con el corazón. Y después del Mundial, fichas por el Valencia. ¿Por qué decides cambiar de aires? Bueno, porque en ese momento, bueno, Valencia era uno de los equipos grandes de la liga, ¿no? Y llega una buena oferta que era buena para el club, que era buena para mí, y bueno, y allí me voy porque repito, ¿no? Era un equipo que siempre estaba peleando por Europa, que estaba ahí arriba, y bueno, era un salto importante en mi carrera a nivel profesional. No tuve dudas, ni el club tampoco, en ese sentido, ¿no? Y allí me fui y donde estuve, bueno, pues tres años muy buenos a nivel personal, a nivel de equipo, o sea que fue una experiencia que sobre todo, bueno, pues la viví con mucho agradecimiento, porque me trataron muy bien. Es una ciudad a la que quiero mucho, porque repito, de muy buenos amigos, estuve muy cómodo. Y bueno, cuando vienes con un equipo del Celta, como el Celta, que en esa época no era el Celta que fue posterior, ¿no? Pelear, claro, por estar arriba, por jugar en Europa, por ser un equipo importante. Bueno, pues allí la verdad que era un paso tremendo en mi carrera, ¿no? Y coincides por primera vez con Luis Aragonés. Si hemos hablado de Clementes, genio y figura, el sabio de Hortaleza. Sí. El sabio de Hortaleza, bueno, yo coincidí en Valencia, coincidí en el Betis y coincidí en el Atlético de Madrid con él, ¿no? O sea, bueno, que fue un entrenador muy importante en mi carrera, por supuesto, y sobre todo con un entrenador donde el grupo era lo importante, en ese sentido muy parecido a Javier Clemente, que iba de cara, que para él los nombres no significaban nada, simplemente el rendimiento, y que eso, bueno, si tú imagínate en ese Valencia, ¿no? Llega ahí a Mijatovic, le echa la bronca, o a Romario, y tú, Jorge Otero, dices, esto, ponte las pilas, que esto no va no solo va la bronca para los débiles, entre comillas, ¿no? Porque hay muchos entrenadores, ¿no? Y que tuve donde se hacen fuerte con el débil y débil con el fuerte, claro, ¿no? Donde no todos son iguales, que no todos son iguales, pero sí, bueno, hay que mantener un poco el orden en ese sentido, ¿no? Y que el equipo
bueno, sepa hasta dónde está la línea y que cada uno dentro de sus características y con su personalidad, pero los objetivos tienen que ser grupales y todos tenemos que tirar en la misma dirección, y en eso Luis Aragonés era un auténtico fenómeno, ¿no? Es un auténtico fenómeno, y la verdad que, bueno, como te decía, ¿no? Maguregui fue importante, Chechu Rojo, Javier Clemente, pero para mí el mejor fue Luis Aragonés. Que incluso te cambió de posición, ¿no? En un momento pasasteis a jugar como central en una línea de 3. Sí, ahí vio que, bueno, como decía, ¿no? Yo era un jugador rápido, era potente, y él, bueno, cuando llega a Valencia decide jugar con línea de 3 y me prueba ahí. Y bueno, yo ahí estaba muy cómodo, la verdad, porque era, te digo, ¿no? Un jugador rápido, no tenía problemas, llegaba bien. Y esa fue una temporada espectacular, ¿no? Estuvimos muy cerquita de ganar esa liga. Recuerdo que acabamos la primera vuelta, es la liga que el Atlético de Madrid gana Liga y Copa, y estuvimos hasta el último momento. Creo recordar que en la segunda vuelta, no sé si nos llevaban 10, 12 puntos el Atlético de Madrid, y conseguimos llegar al último partido con opciones, ¿no? Nosotros jugábamos precisamente aquí en Vigo con el Celta, y ellos jugaban en el Calderón contra el Albacete, ¿no? Ganaron y ya no teníamos nada que hacer, pero estuvimos hasta el último momento. Bueno, yo creo que fue el año donde más convencido estuve de que iba antes de jugar el partido, que íbamos a ganar. Era el ambiente que tenía ese equipo, ¿no? El ambiente que generó Luis Aragonés. Bueno, había un aura que estábamos convencidos de que jugáramos contra quien jugáramos íbamos a ganar, y bueno, y así fue, porque ya te digo, ¿no? Una diferencia de 12 puntos, llegamos al final con opciones reales de poder disputarle la Liga al Atlético de Madrid, ¿no? Pero no pudo ser, por desgracia. Y también hubo otro subcampeonato de Copa, ¿no? Con el Valencia, otra vez cerquita, casi tocando el trofeo, pero nada. El año del chaparrón en el Bernabéu, ¿no? Que se tuvo que suspender contra el Deportivo, y sí que ahí también, muy cerquita lo tuvimos ahí, pero nos mete el gol a Alfredo de cabeza. Entonces ya, si nos mete el gol Alfredo de cabeza, si nos metió Alfredo de cabeza el gol, pues ya no podemos ganar. por eso, ¿no? Y también lo tuvimos muy cerca, y bueno, pues una pena, porque, bueno, como decía, pues ese Valencia también estaba en condiciones de poder alcanzar esa copa, pero nos faltó, bueno, pues ese puntito de más, ¿no? Después pasas al Betis, también otro equipazo de aquella época, de aquella década de los 90, Finidi, Jarni, Alexis, Cañas, Alfonso. ¿Por qué se da ese cambio de Valencia a Sevilla? Bueno, se hace ese cambio porque llega Valdano, y bueno, tenemos ahí nuestros más y nuestros menos. Bueno, pues no estaba muy de acuerdo con las cosas que hacía, que yo pasé de jugar a prácticamente no contar conmigo. Bueno, pues eso que sucede en los equipos y con muchos jugadores y con muchos entrenadores, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí aparece la opción del Betis con Luis Aragonés. Digo, bueno, pues es una buena opción también, un equipo, como dices, ¿no? Con una auténtica plantilla de lujo, y que un equipo para aspirar a Europa también, un equipo que estaba en los puestos altos de la clasificación, y bueno, y decido dar ese paso, ¿no? Y allí hay que hablar de también Manuel Ruiz de Lopera, ¿no? Uno de los grandes personajes futbolísticos de la España en los 90. Sin duda. Es que yo tuve a Paco Roig en Valencia, también a Lopera en el Betis, y después a Gil en el Atlético. O sea que tuve, pero sí, Lopera era el presidente más peculiar de esa época, sin ninguna duda. Era todo un personaje en Sevilla, y en el Betis era, bueno,
había una peña que era la peña lo que diga don Manuel, con eso ya te digo todo, ¿no? Lo que y me tengo que reconocer que nunca, y hubo un año que descendimos, y nunca tuve una mala palabra con el equipo. Tenía la rutina de venir todos los sábados cuando nos concentrábamos en Sevilla en el hotel. Él venía todos los sábados al hotel a charlar con nosotros y nunca tuvo una mala palabra hacia el equipo, siempre dando ánimos y que había que seguir y que, bueno, pues la verdad que en ese sentido un presidente muy peculiar, la verdad. Uh-huh. He leído que había por ahí como una anécdota, ¿no? Con unas tarjetas regalo del Corte Inglés. Sí, también, eso sí es cierto, sí. Llegaba allí, bueno, la prima por bueno, pues tenéis, no era tarjeta, sino como decía él, un cheque regalo del Corte Inglés. Y sí, bueno, pues en la época ahí con Clemente hay cosas que no se pueden contar, pero era en alguna charla de esas nos caían las lágrimas de a veces las discusiones, pero en plan bien que tenían Javi Clemente y Lopera, ¿no? Era, desde luego, si en aquella época tenemos móviles y lo grabamos, bueno, eso sería trending topic ahora. Ya te digo. De tu etapa en el Real Betis, ¿qué es lo que más recuerdas? Bueno, pues recuerdo sobre todo el ambientazo del Villamarín, ¿no? Es una afición, es durilla, es muy exigente también. Si las cosas no van bien, te lo hace sentir y te lo hace notar. Y yo tuve una época ahí donde realmente, bueno, no lo pasé bien, ¿no? Bueno, pues que el equipo no acababa de arrancar y lógicamente, bueno, pues los que llegamos nuevos, Luis Aragonés, los fichajes, bueno, pues fue un poco dura, pero por lo demás, bueno, un muy buen grupo también, un equipo, eso, la verdad, en todos los años que estuve de profesional, que fueron 18, pocos equipos o pocos grupos me encontré que no fuesen buenos, ¿no? Que hubiesen muy buen ambiente y también en eso, a pesar de que una temporada que descendemos, a pesar de todo eso, el equipo, bueno, siempre iba en la misma dirección, no había grupitos y eso es bueno, es muy importante, como te decía antes, ¿no? Cuando vienen, porque cuando ganas y cuando las cosas van bien, es todo una balsa de aceite, todo va bien, pero el problema es en los momentos complicados o en los momentos que no ganas, en los momentos la afición está cabreada con el equipo y bueno, pues el mantener la unión en el equipo, que el equipo esté unido y que el equipo es fuerte, eso ayuda a solventar muchas situaciones, ¿no? Ya lo has dicho, desciendes con el Betis, subes de nuevo a primera con el Betis y vas al Atlético de Madrid, de nuevo con Luis Aragonés, que estaba en segunda división, creo, ¿no? Sí. ¿Qué te encuentras? Porque claro, yo me acuerdo de la publicidad aquella con Kiko, creo que salía como con llamas y el añito en el infierno y no sé qué. Sí. ¿Cómo era aquel equipo ahí en segunda? Porque es un gigante del fútbol español. Yo recibo la llamada, estando en el Betis, yo recibo la llamada de Luis Aragonés, que bueno, había rumores de que era el próximo entrenador del Atlético de Madrid, pero no era cierto, y recibo la llamada de Luis Aragonés y bueno, y me cuenta que él va a coger el Atlético de Madrid la temporada que viene y que quiere contar conmigo. Y bueno, yo ya iba jugando, pero y ahí yo ya, mister, perfecto, pero tengo que ver mi futuro, yo estoy jugando, o sea, estoy en el Betis, todavía queda tiempo, si tengo cualquier problema, me tenía alguna oferta más, pero me dice, usted no se preocupe, si yo le digo que se viene al Atlético de Madrid conmigo, no hay nada más que hablar. Y digo, mister, perfecto, pues no hay nada más que hablar. Y ahí, bueno, pues yo me voy al Atlético de Madrid y evidentemente estaba en segunda, pero el Atlético de Madrid en segunda división, bueno, pues hombre, es un grande, ¿no? Aunque estuviese en segunda división. Y también ahí Luis Aragonés hace un equipo un poco de
¿no? De jugadores de su cuerda, jugadores que saben que no le van a fallar, jugadores donde el grupo, donde el equipo es lo fundamental, y también, bueno, un año difícil por la presión que había, pero donde la afición estuvo siempre al lado del equipo y donde teníamos un grandísimo equipo, ¿no? Y bueno, pues también donde éramos todos, bueno, sabíamos muy bien nuestra posición, de lo que era el Atlético de Madrid. No podíamos fallarle al míster, porque él siempre también es otro entrenador que siempre dio la cara por los jugadores, tuvo sus más y sus menos con Jesús Gil, era una época complicada económicamente y él siempre estuvo ahí, y bueno, pues un entrenador que era muy recto, y cuando te tenía que decir, ¿no?, lo que te tenía que decir a la cara, te lo decía sin ningún problema, pero sabías que cuando tú tenías el más mínimo problema, él estaba ahí y te podía, si podía, te iba a echar una mano en lo que fuera, ¿no? Y bueno, pues había también un buen grupo, pero todos en torno, ¿no?, al grupo humano, al equipo, donde sabíamos que lo único que valía era conseguir el ascenso, como así fue, faltando, creo que recordar, 3 o 4 jornadas, ¿no? En Madrid estás 2 años, ¿no? 2 años, sí. Ese año en segunda división que ascendemos, y el año siguiente que bueno, es el año de primera división. Y después de esos 2 años, tú tenías ya 30 y... Tenía 34, 33. 34. 33, Sí, 34. 33. ¿Cómo es tu salida? ¿El Atlético no te renueva? Porque acabas tu trayectoria en el Elche. Sí, ahí yo acabo con el Atleti, y bueno, no renuevan, no quieren que siga, y aparece la opción del Elche, ¿no? Alguna cosa más, pero bueno, tú ahí, y estoy en casa, y bueno, pues me llaman del Elche, que hay la posibilidad, y bueno, y allí voy. Me parecía también, bueno, estaba Taseski, Moisés, ¿no? Tenían Nino, Menja, también un equipito bajo, y bueno, el objetivo era intentar ascender o estar en la parte de arriba, y allí me fui 2 años, donde por cierto lo pasé también muy bien, ¿no? Una ciudad una ciudad pequeñita, pero muy acogedora, y estuve, bueno, pues 2 años también muy a gusto. La verdad que te digo, ¿no? También un buen grupo, y ahí fueron mis 2 últimos años, ¿no? Y claro, ya cuando me imagino que ya tu última temporada, ya vas pensando en el futuro, ¿hacia dónde querías enfocar tu trayectoria post-futbolista? Pues cuando acabas estás un poco, bueno, no es en mi caso, ¿no? Claro, después de 18 años... sí, bueno, pero todavía no tenía muy claro ser entrenador, no ser entrenador, ¿sabes? Estuve unos años ahí un poco, bueno, un poco perdido, digamos, ¿no? ¿Sabes? Que no tenías... estuve, bueno, pues con una empresa de instalaciones deportivas, de césped artificial, pero por otro lado, bueno, pues al final, cuando llevas tantos años, el fútbol te sigue enganchando, ¿no? Me sigue enganchando ahora, llevo 20 años fuera, ya imagínate. y bueno, hasta que decido sacar el título de entrenador, y bueno, me llama un amigo para que vaya de segundo en un equipo de tercera división, y bueno, pues ahí sí que ves que te va entrando el gusanillo, ¿no? Dices, bueno, pues joder, sobre todo un poco por lo que has vivido, por lo que transmites, y bueno, pues va picando el gusanillo, digo, pues, y ves que los jugadores, bueno, van haciendo algo de lo que les cuentas, de lo que les dices, y dices, bueno, pues igual por aquí. Y ahí es, digamos, donde empiezo, ¿no? Con la carrera de entrenador, donde poco a poco, bueno, pues vas metiéndote en ese mundillo,
y intentando, bueno, pues transmitirle un poco tus vivencias, sabiendo, como decía antes, ¿no? Intentando convencerlos e intentando que crean en lo que dices, en lo que haces, y bueno, pues creo que por ahí creo que les llegas vas llegando al futbolista y sigues un poco, bueno, pues vinculado al fútbol, ¿no? Yo siempre digo, ya la mejor manera cuando dejas el fútbol, lo más cercano del futbolista es el entrenador, porque árbitro no me gustaba mucho, entonces bueno, pues el entrenador, ¿no? Uh-huh. ¿Qué rivales te lo pusieron más difícil? Pues ahí yo creo que siempre digo, el jugador más difícil al que yo me enfrenté, o el mejor, ha sido Ronaldo, sin ninguna duda. Con el Barcelona, sí, yo creo que fue un jugador que más difícil. Bueno, de hecho hay un vídeo por ahí con el Valencia que nos pasa con una que parece que va en moto, me pasa a mí, a Ngonga, a Pachi Ferreira, bueno, nos pasa ese partido con el Valencia en el Nou Camp. Yo creo que fue el rival más complicado, ¿no? Y pues otros muchos jugadores, ¿no? Pero digamos que el top fue Ronaldo. Uh-huh. ¿Y te habría gustado enfrentarte a Messi o a Cristiano? Sí, hombre, por supuesto, y a Vinicius. Y a Vinicius también, claro. Sí, pero claro, esa época yo entiendo. Ahora es otra época totalmente... Claro, es muy distinto, sí. Es muy distinto, ¿no? Claro, y a veces ves esos partidos y dices, jo, es que antes nos dábamos unas patadas, unos más que otros, pero era exagerado. Pero sí que me hubiese gustado enfrentarme a ellos, sobre todo porque, bueno, yo era un jugador rápido, un jugador en eso era agresivo. Bueno, me gustaría probarme con ellos, claro que sí. Uh-huh. Si hoy pudieras hablar con el Jorge Otero que empezaba con 18 añitos, ¿qué le dirías? Buena pregunta. Nunca me he planteado eso, pero yo pocas cosas creo que... No, pues yo creo que traté siempre de ser de hacer lo mejor posible. Nunca me escondí, siempre di la cara. ¿Sabes? No... Pues a lo mejor no sabría decirte. Yo no tengo, creo que no tengo mucho que reprocharme, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que todo lo que hice, ¿no? Fue convencido y tratando de, sobre todo eso, ¿no? De ser un buen compañero, de intentar ayudar, intentar sumar siempre, cuando no jugabas a veces con el morro torcido, pero bueno, es que yo, claro, tuve la suerte de que cuando yo empiezo en esos primeros, es que en las temporadas en el Celta prácticamente soy jugador, soy titular, tampoco tuve, ¿sabes? ¿No? Pasé de jugar a no jugar. Pero no, yo creo que pocas cosas, ¿eh? No tengo nada así que tenga en mente, dice, si no hubiese hecho esto, si hubiese hecho esto. No, creo que estoy tranquilo en ese sentido, ¿no? Bueno, y sobre todo cuando uno lo da todo, intenta ser buen compañero, un buen profesional, pues poco más le puedes pedir, ¿no? Y pues está el acierto, pues mejor, peor, pero sobre todo un buen profesional. Yo creo que de verdad, te lo digo, no es por tenerte delante, creo que yo te seguía como aficionado y me parecías un futbolista honrado, sinceramente. Sí. Ibas fuerte, como tenías que ir, pero de esos futbolistas honrados, de esos yo qué sé, no tenías pinta de ser, no sé, en el campo de juego, no, de esos que te están todo el rato comiendo la cabeza, acordando de tu prima, de tu abuela. Me quedo con esa definición, si era honrado, exactamente, sí, eso es, o sea, yo no era de comer la oreja ni nada, de algunos que te venían, ya sabes, a romper la cabeza y, bueno, como era en esa época, ¿no? Que era, pero no, yo siempre no entraba en ese juego, porque en eso era listo, la verdad. Sí, también, porque tú lo has dicho, hay que ser, yo creo, muy listo para entrar en ese juego y salir ganador.
Claro, claro, es que en eso Luis Aragonés tenía una frase muy buena, ¿no? Cuando él decía, en el fútbol vale todo, pero si te caes del otro lado, el caerse al otro lado significaba que te expulsaran, ¿no? Cuando tal, Ya, pero tú, bueno, en el vídeo de Luis Aragonés, el documental, ¿no? Cuando habla sí, del alemán, bueno, pues ese, sí. un poco, ¿no? Todo eso que ahora es imposible porque hay 80.000 cámaras y no le puedes decir, bueno, pues todo lo que digas se va a utilizar en tu contra. Sí, sí, ¿No? es cierto, es Pero cierto. en ese juego y en eso, y yo era un poco ese tipo de jugador, ¿no? No me descentraba, no voy a decir nada, pero muy poquitas cosas me descentraban, ¿no? En ese sentido. Yo siempre, bueno, pues concentrado y tratando pendiente de lo que tenías enfrente, qué tipo de jugador era, porque no nos olvidemos que en aquella época no había vídeos, no había seguimiento, no Ujú. sabías, todo era un poco no eras autodidacta, ¿no? Te ibas a enfrentar a este jugador, sabías más o menos cuál era su punto débil, su punto fuerte, para dónde cuando te regateaba, por si se iba por derecha o por izquierda. Bueno, un poco buscando, siempre aprendiendo de lo que tenías, de lo que habías visto y para poder bueno, pues hacer mejor tu trabajo y para cumplir, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ir terminando ya. Yo estaría mucho tiempo charlando contigo, pero ya creo que es suficiente. Hoy en día te paran por la calle. Sí, hombre, mucho menos, claro, y más aquí, pues por la zona ya me conocen, ¿no? Pero sí que todavía viene gente y dice, por favor, ¿te importaría? Digo, hombre, por favor, no, muchas gracias por venir a pedirme un autógrafo después de tantos años. Sí, sí, mucho menos, ¿no? Evidentemente, pero sí que todavía hay gente que son gente, claro, los padres que vienen, pero tú no conoces a este, y digo, pero ¿cómo me va a conocer si tiene 10 años, hombre? ¿No? Claro, y eso sucede y claro que es, bueno, pues bueno, que te reconozcan, la verdad que bueno, pues te da un gustillo todavía, ¿no? Importante, claro que sí. Ujú. ¿Y qué le pides un poco al futuro? ¿Te gustaría, yo qué sé, seguir como entrenador, pasarte a, lo que sé, la dirección deportiva? Sí, bueno, a mí me gusta entrenar, pasa está complicado cada vez, ¿no? Yo digo, como yo digo, ahora hay más entrenadores que jugadores ya. Antes había más entrenadores que equipos de fútbol, pero ahora ya hay más entrenadores que jugadores, porque todos que acaban, pues todos sacan el título de entrenador, es difícil, pero me gusta el entrenador, sobre todo un poco porque creo que le llego al futbolista, bueno, toda esa experiencia de todos estos años, bueno, creo que me valió un poco para llegarle, para saber transmitir lo que pretendo. Y bueno, eso bueno, pues no es fácil, ¿no? Y creo que en eso creo que soy capaz de llegarles. Y después, bueno, pues hay mejores entrenadores, peores, unos tácticamente mejores, otros, pero yo creo que en eso, en el aspecto psicológico y el aspecto de llegarle al futbolista, creo que para mí es importante y te sigues teniendo el gusanillo a pesar de que pasan los años, ¿no? De seguir entrenando, te gusta un poco transmitirle lo que Ujú. quieres, cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, y también pues a veces incluso con la cantera, con los chavales jóvenes que empiezan, ¿no? Y que creo que eso es importante, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Con chavalitos y le están enseñando a sacar el balón jugado, dónde se tienen que Mm. posicionar, si más abiertos dentro, y después los ves y no saben controlar el balón, están mal perfilados, y creo que se está perdiendo un poco eso, La incluso base. lo ves en el fútbol profesional, y a veces que, bueno, pues ves el fútbol profesional y ves a defensas que le están dando la espalda al balón, dices, eso, Mm, ¿sabes? ujú. Creo que faltan conceptos, ¿no? Nos olvidamos un poco del concepto defensivo, y que es todo jugar, todo, no, todo ataque, todo balón, pero los defensas hay momentos que tienen que defender, no Sí. todos son Barcelona, Madrid, PSG, City, ¿no? Y bueno, y por ahí
creo que a veces se está perdiendo un poco, no se está llegando al futbolista y tienen y lo ves en el fútbol profesional, con ciertas carencias que creo que son muy fáciles de subsanar, pero que tienen que venir desde la base, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo con esta última afirmación que han hecho. Yo solo he pensado muchas veces de que yo no tengo una formación, evidentemente, como entrenador, pero yo jugué muchos años a baloncesto y lo extrapolaba un poco al fútbol. Ves cosas, como tú dices, de base de que yo creo que en mi época y más o menos en la tuya, que más o menos somos de la misma quinta, eran conceptos que te los enseñaban. Tenías tu entrenador, tu primer entrenador, te decía, pues tienes que pegarle así al balón, de interior o de puntera o de no sé cómo. Claro. Conceptos defensivos, como tú has dicho, nunca... Vamos, y si no mirabas lo que tú has dicho, si dejabas de mirar el balón, te caía una colleja. Claro. Sí, es que yo creo que esos conceptos tan básicos se están perdiendo y es una pena. Sí, es que yo a veces, claro, juegas de defensa, bueno, viste muchos años y ves a jugadores en primera división que cómo están perfilados, cómo, ¿sabes? Están marcando y eso es que, claro, dices, es que ¿por qué ahora cada vez que hay un centro es un gol? Los jugadores se despistan con la marca, ¿sabes? Le cogen la espalda, están viendo el balón, pero el contrario no sabe ni dónde está. Bueno, todo eso que yo creo que falta, ¿no? Y hoy en día que hay todos los entrenadores, el fútbol base, que tienes cantidad de opciones, que las instalaciones, el material, creo que se pierde un poco, ¿no? Chavales que no saben pegarle con el interior y los en infantiles o en alevines y les están haciendo jugar en corto con los centrales abiertos, que tiene que venir jugando a un toque, el niño que viene a jugar a un toque. Todos esos conceptos que creo que son básicos y son fundamentales para poder jugar. Yo tuve un entrenador que me decía, si controlas bien y pasas bien, casi puedes jugar al fútbol. Y es verdad, es que el pase y el control es fundamental. Si tienes esos conceptos, y estamos viendo jugadores, ¿no? Y en nuestra época, jugadores que tenía Guardiola, creo que es un claro ejemplo, ¿no? Un jugador que controlaba y pasaba. Y jugó, ¿no? Pues claro, porque es que hacer eso es muy difícil, claro, ¿no? Y si no te lo enseñan, si no lo vas entrenando, bueno, pues creo que llegas a primera división o categorías importantes ya del fútbol español con unos debes muy, muy importantes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Jorge Otero, muchísimas gracias de verdad por este ratito que hemos pasado en el podcast, en Quiero ser como Letizia. Te deseo todo lo mejor para el futuro y ha sido un placer charlar contigo. Nada, Gazka, el placer ha sido mío, encantado de pasar este rato en tu podcast y bueno, aquí tienes mi teléfono, si alguna vez quieres contar conmigo, encantado porque lo pasé genial recordando viejos tiempos. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Es hora de bajar la persiana y como siempre lo hacemos acompañados por el Weapons de Dark Rocks. Espero que hayas pasado un buen rato conociendo un poco más a un tremendo futbolista, mundialista y con una longeva trayectoria profesional como es Jorge Otero. Déjame tus impresiones, tus sugerencias o comentarios en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita, en mi Twitter, _Teche, en Facebook, en Instagram o en el grupo de WhatsApp del podcast, que lo tienes en la descripción del episodio. Por ejemplo, en iVoox, Fútbol de otro siglo, que también es un podcast más que recomendable, se preguntaba si veremos algún día un campeón del mundo africano y ponía la lupa en Marruecos, que está haciendo las cosas, al menos en lo futbolístico, muy bien, y no solo a nivel de la selección absoluta.
Yo recuerdo que esta pregunta tuvo mucho auge allá por los años 90 con la gran actuación de Camerún, pero al final, por unos detalles u otros, pues ninguna selección lo ha conseguido. Ghana estuvo cerca en su momento, pero al final, nada. Veremos qué pasa este verano. También me quiero acordar de Camino Solo, quien me confirmó que la idea del episodio dedicado al Dortmund, campeón de Europa, salió de él. Así que públicamente se lo agradezco y aprovecho para animaros a que me dejéis vuestro comentario, que leo y respondo a todos. Y si además me dais buenas ideas, perfecto. También en el grupo de WhatsApp se han generado varios debates alrededor de la Copa de África y otros temas igualmente interesantes. Únete al grupo o deja tú un comentario si quieres que analicemos tu historia favorita. Por último, también quiero agradecer a todos los que apoyáis y empujáis a Quiero Ser Como Letizier en redes sociales, como Argoich, que aunque su Athletic no esté pasando por el mejor momento, no se pierde la cita con el podcast. Si te gusta lo que escuchas en Quiero Ser Como Letizier, suscríbete y recomiéndaselo a todo el mundo, que ya somos casi 1000 amigos en esta familia de locos por el fútbol. ¡Feliz fútbol y hasta el próximo capítulo!